de precaución y autocuido y siguiendo las recomendaciones internacionales, Contexto Azul y Blanco está tomando las medidas necesarias para proteger al equipo y a sus panelistas, realizando las entrevistas en modo virtual. Aquí algunas recomendaciones para prevenir la propagación del coronavirus. Evitar aglomeraciones públicas y privadas. Lávate las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos. Distancia física de 1 metro entre una persona y otra. Evitar saludos de brazo, apretón de mano y beso. No tocarte la cara. Llama regularmente a tus familiares y amistades para conocer su estado de salud y darles ánimo. Si tenés adultos mayores en tu familia o conoces de personas que puedan requerir asistencia, apóyalos con las compras para restringir su exposición. Sé consciente y sensato cuando compres alimentos e insumos de higiene y limpieza. Cuida tu salud mental, mantente objetivo y optimista. Utiliza las redes sociales para amplificar las historias positivas, no así para difundir rumores y noticias de dudosa procedencia. De ser posible, lleva una toalla de mano y úsala para agarrarte en los buses, así evitarás tocar agarraderas. Desinfecta con alcohol agarraderas de puertas, interruptores de luz, teléfonos celulares, teclados de computadoras, entre otros. Limpia los servicios higiénicos a diario. A los colegios públicos y privados, asegurarse de que las medidas preventivas sean también aplicadas y ampliamente difundidas. En tu empresa, adopta medidas sanitarias y educativas para el manejo de la pandemia y cuidado eficiente de los colaboradores y clientes. Los colaboradores deben tener agua, jabón, alcohol gel, desinfectante de superficies, toallas desechables, basureros con tapadera y pedal, entre otros. El aislamiento social es una medida importante. Evita salir si no es necesario. Protegiéndote a vos, proteges a tu familia y a tus allegados. Contexto Azul y Blanco. Buenas tardes, bienvenido a Contexto Azul y Blanco, hoy 26 de mayo del 2020. Hoy estaremos conversando con dos profesionales, dos médicos, y estaremos conversando sobre el fortalecimiento inmunológico. El 18 de marzo se presentó el primer caso oficial de COVID-19. Las primeras semanas, el Ministerio de Salud brindaba información diariamente sobre el avance de la enfermedad, mientras que paralelamente, a través de medios independientes, íbamos viendo un avance mucho más rápido a la que el MINSA presentaba en sus reportes. Hasta este momento, el Ministerio de Salud brinda información una vez por semana. Mientras tanto, en las redes sociales y en grupos de conocidos y amigos, vamos recibiendo noticias constantemente, muchas sin verificar, lo que ha generado un temor a nivel nacional. En los mensajes vemos recetarios, recomendaciones de diferentes tratamientos médicos a nivel internacional. Se es sabido que no hay un tratamiento exacto para combatir la enfermedad y cada persona recibe un tratamiento según su nivel de infección o enfermedad, tomando en cuenta enfermedades preexistentes que pudiese tener el paciente, lo que ha hecho que muchas personas empiecen a automedicarse aún sin tener síntomas de la enfermedad. Todo esto por falta de información y desconocimiento. Uno de los temas que no se tocan mucho es el fortalecimiento inmunológico. Algunos médicos lo han mencionado, pero no al nivel que pensamos debería de ser abordado. El sistema inmunológico es como la barrera que recibe a las enfermedades y las confronta y las detiene. Con un sistema inmunológico fuerte, las enfermedades no entran o entran debilitadas. Pero este es conocimiento propio. Es por esta razón que hemos invitado a estas dos especialistas en el área. Tenemos a la doctora Josefina Bonilla. Ella es médica cirujana, graduada de la Universidad de Carolina del Norte en la especialidad de salud pública. Ha dirigido diferentes ONG y ha dirigido diferentes hospitales. Es exdirectora ejecutiva de la Federación Red Micasaludes y actualmente es integrante del Comité Científico Multidisciplinario, organización que surgió a raíz de la pandemia del coronavirus, el cual está conformado por un grupo de médicos y médicas de diferentes especialidades. Bienvenida. Gracias, buenos días. La licenciada Nidia Báez Cantón, ella es licenciada en Ciencias de los Alimentos y Nutrición Humana de la Universidad de Florida State University. Tiene una especialidad en Nutrición Clínica Pediátrica en el INCAP. Ejerce como nutricionista clínica para adultos y niños. Actualmente trabaja en la Clínica de Diabetes y Enfermedades Metabólicas del Hospital Vivian Penas ya desde hace 7 años.
Muchas gracias a ambas por estar acá conversando con nosotros. Como mencionaba al inicio, el sistema inmunológico es nuestra barrera de protección. La falta de conocimiento o información nos ha llevado a automedicarnos o a hacer tratamientos que no necesitamos, lo que puede generar más problemas que beneficios en nuestra salud. Por eso tenemos varias preguntas que nos han llegado. Antes que nada, bueno, bienvenidas nuevamente y muchas gracias por aceptar estar acá. Gracias. Es un gusto. Pues nos gustaría que nos contaran en sí, ¿qué es el sistema inmunológico y por qué es tan importante? Bueno, el sistema inmunológico es un conjunto de células, órganos y tejidos. Las personas a veces preguntan, ¿y dónde queda ese sistema inmunológico en el cuerpo? Pues está por todos lados, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos células que pertenecen al sistema inmunológico, pueden estar ubicadas en la sangre, en la linfa, pueden estar ubicadas en muchos lugares, pero también en un sinnúmero de órganos y partes del cuerpo. ¿Por qué está tan disperso, por así decirlo, pero tan integrado a la vez? Porque es como una red, por eso se llama sistema, está interconectado. ¿Por qué? Porque es sumamente importante. Nosotros, pues, tal vez cuando éramos en nuestra niñez, tal vez estudiamos el sistema respiratorio con aquellos dibujitos de los pulmones y los bronquios en los libros de ciencias naturales. Todos los sistemas son importantes, ¿verdad? Decíamos el sistema renal, el sistema circulatorio, pero el sistema inmunológico es sumamente importante, que desde muy pequeñitas, deberíamos aprender en qué consiste y cómo cuidarlo. Es encargado de la defensa, es decir, al cuerpo nos está entrando todo el tiempo microbios, estamos expuestos a virus, a bacterias, a sustancias que son tóxicas, ¿verdad? Entonces, él siempre está en alerta, es nuestro ejército, como una serie de soldados, ¿verdad? Que están ahí esperando y a veces atacando con un tanque o con bombas, ¿verdad? Es un ejemplo feo, pero casi que como que no hemos encontrado en la medicina otra comparación para que se comprenda fácilmente por la población. Es nuestro defensor. Entonces, si nuestro defensor está débil, nuestra probabilidad de enfrentar bien a una enfermedad o a sustancias tóxicas se debilita. Entonces es sumamente relevante que lo mantengamos fuerte, y de eso pues con mucho gusto hemos acudido aquí para conversar entre nosotras cómo podemos mantener ese sistema inmunológico fuerte, porque es el tema del cual que debería estar invadiendo las redes, y le agradezco mucho a esta oportunidad que tenemos. ¿Por qué? Porque es donde la población debe estar concentrada en fortalecer, porque es la única forma que tenemos de contrarrestar la COVID-19. Nosotros ya sabemos que no tenemos, que el coronavirus o el SARS-CoV-2 no tiene cura, no hay un tratamiento y tampoco tenemos una vacuna. Entonces, lo único que tenemos, eureka, lo tenemos, es nuestro sistema inmunológico. Todos ustedes, todas ustedes, estoy segura que ya conocen a alguien que ha padecido de COVID-19 o en otro país, algún familiar o amistad, o en Nicaragua, porque ya tenemos muchas personas padeciendo de esta enfermedad. Recordemos que un altísimo porcentaje de la población lo cursa con síntomas únicamente leves y lo sobrevive. Significa que su sistema inmunológico le respondió bastante bien a ese agresor SARS-CoV-2, que es el nombre de este coronavirus, ¿verdad?, que se nos introdujo al cuerpo. Así es. Uno pensaría, ¿por qué la doctora, la licenciada Báez, la tenemos acá? Bueno, la alimentación es sumamente importante y queremos escuchar muchos consejos de ella y directrices de cierta manera, porque hay mucho desconocimiento y creemos que es necesario, como dice la doctora Bonilla, hay muy poca información en las redes, en los medios, y debería de ser uno de los temas que ahorita esté tocándose. Sí, justamente lo que dijo la doctora dio en el punto. No hay mucho que nosotros podamos hacer como individuos más que las barreras físicas contra el virus, y la única otra barrera que tenemos, o el único medio que tenemos para protegernos, es nuestro sistema inmunológico. Y son las pocas cosas que podemos controlar, ¿verdad? El resto de las cosas realmente, cuándo va a desaparecer el virus, cuándo va a haber una cura,
cuándo va a haber una vacuna, todo eso está fuera de nuestro control. Pero lo que nosotros metemos a nuestro cuerpo repercute 100% en nuestro sistema inmunológico, en nuestro estado de salud, y esa es una de las primeras barreras que nos va pues, a poner o más vulnerables o más fuertes contra cualquier ¿verdad? Encuentro con esta pandemia que estamos enfrentando. Exactamente, así mismo. Como sabemos, en Nicaragua hemos venido viviendo una crisis sociopolítica en los últimos 2 años, ¿verdad? Con un aumento de los precios en los productos de la canasta básica, el costo en servicios básicos, agua, luz, hay mucha pérdida de empleo, lo que ha hecho que muchas familias se encuentren en una situación económica precaria. Por otro lado, sabemos que la desnutrición es un importante problema en nuestro país. En esta crisis de salud que estamos enfrentando, nos preguntamos, ¿cómo podemos mantener un sistema inmunológico fuerte para prevenir y combatir enfermedades? Con toda la situación que se ha empeorado con respecto a la pobreza y la desnutrición en el contexto actual, ¿es posible tener un sistema inmunológico sano? Bueno, yo quisiera dar palabras de ánimo en el siguiente sentido. Este coronavirus es un virus que ataca a quien le da la gana. Puede ser con mucho poder económico la persona, o puede ser una persona que vive con mucha escasez de recursos materiales, ¿verdad? Y puede estar desempleada, etcétera, etcétera. A quien le da la gana y no se ha protegido lo suficiente, puede atacarlo. Asimismo, yo quisiera decir que el sistema inmunológico, si bien es cierto, tiene que ver a veces con los recursos que uno tiene que ver con un recurso que todo ser humano tiene. Unos más desarrollados que otros por gracia natural, y otros porque lo trabajamos en ese sentido, y es la inteligencia. Entonces la inteligencia, por ejemplo, es más inteligente actualmente estar confinado en la casa, a veces perdiendo unos realitos para no salir a trabajar diario y salir solo cada 3 días a vender, un vendedor ambulante, por ejemplo, porque yo me estoy cuidando mi vida. Es una decisión inteligente, ¿verdad? Entonces, siempre hay recursos. Nicaragua es un país rico en recursos. En las casas tenemos árboles frutales, tenemos mucha solidaridad, que es un gran bien común que tenemos, que nos animamos, nos afectamos, nos damos afecto, nos queremos, intercambiamos mucho. Mira, te doy aguacate de mi árbol y vos me das tal cosa, frijoles, por decir algo, ¿verdad? Entonces, pero además, no solamente depende de la alimentación y la nutrición, pero también el sistema inmunológico depende de la actividad física, y la actividad física depende de que yo tenga dinero o no lo tenga. No, depende si somos inteligentes en aprender de una vez por todas, que nos va a salvar mucho la vida y nos va a hacer longevos, que no estemos solo sentados, sino que también caminemos, bailemos, salgamos a cortar los maizales, por ejemplo, la gente del campo, ¿verdad? Que también lo hace. Entonces, la actividad física es importante para fortalecer el sistema inmunológico. También dormir bien y suficiente. Entonces, si no estoy durmiendo bien, hay que encontrar la causa. No se trata de empezar a tomar pastillas para dormir mejor. Se trata de ver qué está pasando en nuestra vida que no nos permite dormir bien, porque dormir bien también fortalece al sistema inmunológico. Y ya no se diga el manejo del estrés. Son tiempos de demasiado estrés ahorita. A veces pensamos que no podemos con él, ¿verdad? Si tenemos un enfermo con COVID ahorita en este momento en la casa, mi solidaridad con esas familias, pero es estresante, ¿verdad? Pero siempre tenemos que tener pensamientos declarados desde antes de nosotros. Por ejemplo, al final de este programa salgamos todititos, todos varones y mujeres, convencidos de que esta enfermedad puede ser solamente leve, y que aquellos casos, ¿verdad? A veces nos vamos a ver lo más sofisticado y lo más horrible que sucede en el cuerpo humano con COVID, y eso más horrible es lo que sucede generalmente cuando estamos en cuidados intensivos, por eso llegamos a parar ahí. Pero son pocas esas personas. Entonces, mientras más prevengamos esto y actuemos, ¿verdad? Para evitar el alcohol, el tabaco, todas estas sustancias que nos hacen daño, más vamos a estar en una condición saludable que nos permite enfrentar bien la enfermedad. Y cuando ya estamos enfermos, si empiezo a ponerme en pánico porque tengo tos, tal vez no es tan grave la tos, pero ya estoy en pánico porque empecé a toser, entonces eso no nos va a permitir que el sistema inmunológico actúe bien si estamos con pánico y con angustia. Entonces tenemos que aprender en este tiempo y en todos los tiempos
cómo manejar el estrés, la angustia, la ansiedad, saber diferenciar una cosa de otra y saber que en las redes sociales muchas veces gusta circular las cosas bien negativas. Entonces nosotros tomamos los temas, en este caso positivos y de cómo fortalecer nuestro sistema inmunológico para tomar mis medidas de precaución para no contagiarme, pero sí sucede saber que yo también tengo información y sé que puede ser que solo sea leve y mientras más claridad mental y actitud corporal y buenos hábitos yo tenga, hay mejor probabilidad de ser una sobreviviente de COVID-19. Exactamente. Y como solo quiero pues como reforzar un poco lo que dijo la doctora, el sistema inmunológico va dependiendo de un montón de factores, como explicaba ella. A veces hay unos innatos que ya pues nosotros pues ya venimos con esos factores. Hay gente que tiene un sistema inmunológico fuerte de naturaleza, de nacimiento. Hay gente que no, ¿verdad? Que es la gente que ahorita está más vulnerable. Pero realmente el sistema inmunológico, pues igual no hay fórmula mágica, por así decir, pero nosotros los nicaragüenses, sin importar el estatus económico que tengamos, realmente podemos hacer que sea la mejor versión o el mejor sistema inmunológico que podamos tener. Y es en base a toma de decisiones. Si nosotros, o sea, no tener tal vez tanto presupuesto no es realmente una excusa válida, porque realmente si vos vas a gastar tu poco presupuesto en comprar gaseosas y chiverías y comidas chatarras y no lo estás destinando, ¿verdad?, a mantener frutas y verduras frescas o a mantener alimentos naturales, entonces obviamente ahí no estás aprovechándolo y no vas a beneficiarte de alimentarte correctamente para mejorar tu sistema inmunológico. Realmente la alimentación en Nicaragua, el problema ha sido un poco a veces tal vez la falta de verduras, pero no porque no hayan ¿verdad? No consigamos, sino porque la falta de costumbre a veces de consumirla o la manera que la comemos tal vez perdemos los nutrientes. Entonces, realmente podemos tener una persona con mucha plata que se ve bastante bien y sin embargo tiene malos hábitos de alimentación, no hace actividad física como dijo la doctora y puede tener un sistema inmunológico muy malo o puede tener una salud regular y podemos tener una persona de un estatus socioeconómico un poco más bajo, pero que es bastante activo, que come vegetales, que come frutas, que come fresco y tiene probablemente hasta mejor, ¿verdad?, resistencia a este virus. Entonces realmente lo que dijo la doctora es bastante válido, pues de que no es una cuestión tanto también de clase, pues, sino de realmente decisiones. Exactamente. Y con esto, qué bien que estamos tocando este tema porque nos pasamos a la siguiente pregunta. Muchas personas pensamos que nutrirnos solo se logra con alimentos costosos. Y hablabas un poco, mencionaste sobre los vegetales, la manera de cómo nos los comemos. O sea, perdemos los nutrientes hasta de cómo comemos algún tipo de alimento. ¿Cómo podemos alimentarnos sanamente sin tener que gastar mucho, verdad? Y qué cosas negativas debemos eliminar para poder tener unas mejores defensas frente al virus. Mira, básicamente tratemos de, hoy en día, ¿verdad? Como dijo la doctora, también la comunidad ha puesto de su parte, los negocios han puesto de su parte para facilitar la llegada de comida a la gente, que la gente pueda comprar todavía frutas y verduras del mercado y te las van a dejar a la casa, o sea, ya no hay tampoco tanta necesidad uno de exponerse, pues puedes tener tus compras frescas todas las semanas, buscando, ¿verdad?, los distribuidores, buscando a esta gente emprendedora que va y se toma el tiempo de ir ellos a comprar las cosas a los mercaditos y llevártelas a tu hogar. Entonces, por ese lado, por ejemplo, tratar de mantenerte cosas frescas, ¿verdad?, siempre que podamos. Y lo otro que explicaba, justamente la preparación, si es posible tener alimentos adecuados y prepararlos de manera inadecuada. Entonces, hay que ponerle ojo a eso. Por ejemplo, si nosotros cocemos las verduras, como por ejemplo el brócoli, o cocemos el tomate, o cocemos por mucho tiempo ciertos vegetales, pueden soltar sus vitaminas en el agua y terminamos perdiendo esa gran ventaja, ¿verdad?, que tienen ellos. Tratemos de mantener los vegetales, si se pueden comer como en ensaladas crudas, pues ensaladas crudas, tomando, ¿verdad?, medidas de cuidado de limpiar bien las verduras,
Y si podemos tratar de no cocinar tal vez las cosas tan fritas, ¿verdad? Que la fritura realmente viene un poco a impactar negativamente el cuerpo, también perfectamente te alimentas mejor. O sea, pueden ser los mismos alimentos que siempre has comprado, por ejemplo, en tu canasta básica, pero donde tal vez hay que hacer la evaluación en ciertos casos es en la manera que los preparamos. Ok, perfecto, muchas gracias. Ustedes como profesionales de la salud, ¿podrían explicarnos cómo prevenir ya es pasando, ¿verdad? Un poco a un tema un poco más científico, y podrían explicarnos cómo prevenir la formación de coágulos o trombos por medio de distintos artículos periodísticos o reportajes científicos publicados? Hemos sabido que uno de los efectos del COVID es la inflamación del cuerpo y la formación de coágulos, no solo en personas de la tercera edad, sino que también en jóvenes. Hay mucha información en los medios para evitarlos, por ejemplo, el uso de la aspirina. ¿Esto puede ayudar? ¿O qué es básico conocer al respecto para quienes tenemos el riesgo de tener un trombo? Sí, realmente nosotros en general, pues no se sabe los riesgos con respecto a trombo vinculado a COVID-19, porque les voy a decir, por ejemplo, en Wuhan, en China, se encontró que en el 20% de pacientes de cuidados intensivos cursaron también con trombosis. Entonces, no es una cosa de que vamos a estar con un COVID-19 leve y donde solo tenemos una fiebre ligera y un poco de tos, digamos, para decir dos de los signos o síntomas, sino que entonces no vamos a entrar de lleno con trombosis. Lo que sucede dentro del cuerpo es como una guerra. Estábamos haciendo esa separación y de repente hay una reacción del sistema inmunológico a la agresión, está atacando, digamos, el virus. Entonces, en todo eso que está sucediendo, sucede también que se afectan otros órganos, no solamente, digamos, el respiratorio, los pulmones que decíamos, y también la circulación, ¿verdad? De las diferentes. Entonces, lo que hay es un desequilibrio en el sistema que controla la coagulación de la sangre. Cada uno de estos temas, pues, es objeto de un semestre de clases, por así decirlo, en la escuela de medicina, ¿verdad? Para comprender la coagulación, para comprender también, por ejemplo, cada uno de los procesos que pasa en el pulmón. Queremos entender el pulmón, nos acordamos de aquellos dibujitos del pulmón, pero los alvéolos y cómo funcionan y a nivel microcelular, ¿verdad? Todo eso es sumamente complejo. Entonces, nosotros tenemos que aprender a ponerle un límite a la información que uno quiere manejar en este momento y retirarse de aquello que es alarmista y que nos hace a todos pensar como que todos nos puede dar esa trombosis en este instante, ¿verdad? Entonces, por eso decía que no puede dar muchas manifestaciones la COVID. Puede haber un problema renal, pueden ser varios órganos al mismo tiempo, puede ser corazón, puede ser respiratorio y también puede ser trombosis. Entonces, como que los coágulos nos dan más miedo. La gente no ha preguntado mucho sobre lo renal o tal vez es que no nos ha entrado tanto de verdad al WhatsApp. Entonces, es un problema que se da. Entonces, una forma de prevenir en general trombos, no con relación al COVID, es siempre la actividad física y también todo lo que decíamos del sistema inmunológico, pues todos esos elementos, ¿verdad? Que tienen que ver también como la alimentación, todo tiene que ver con la salud de nuestro sistema circulatorio y nuestro sistema que controla la coagulación, digamos, de la sangre, ¿verdad? Entonces volvemos a los mismos puntos, ¿verdad? Hay que tener actividad física, no estar todo el tiempo sentado, ¿verdad? Por eso dicen, se me recargaron las piernas. Recuerden todo lo que oímos decir a personas que padecen a veces o que han padecido de coágulos. Pero no hay que darle una connotación demasiado grande. La aspirina, en dosis de 81 miligramos, la aspirinita que le decimos, o cardioaspirina se le llama, ha sido indicada en algunos pacientes con problemas o riesgos cardiovasculares. En general, pues fuera del COVID, de la COVID. Sin embargo, no quiere decir que ahora todos los ciudadanos vamos a empezar a tomar una aspirinita como que fuera inocua, como una vitamina C, por ejemplo, que a veces decimos, ves la época de la lluvia, voy a tomar, dice uno, una vitamina C para reforzarme, pero ese es un tipo de medicamento, la vitamina C, digamos, farmacológica, muy diferente con respecto a los riesgos que la aspirina.
La aspirina es hasta prohibida en niños por efectos, o sea, hay varias cuestiones que dan la aspirina, y por ejemplo la gastritis también nos arruina un poco, nos daña el estómago. Entonces, ¿por qué vamos a estar tomando algo? Ahora, ¿quiénes lo deben estar tomando en este momento? ¿Quiénes la tienen indicada por su cardiólogo, por aquellas personas? Entonces, tratemos de darle esa connotación, y entonces miren, cada vez más que va pasando la COVID, vamos aprendiendo nuevas cosas, ¿verdad? Nuevas partes de la fisiopatología de la enfermedad. Entonces no vamos a empezar ahora a decir, a las neuronas le pasa tal cosa, porque el sistema neurológico está afectado. Entonces, y si sale una noticia así, verá un escándalo, y entonces empezamos a preocuparnos por nuestras neuronas. ¿Cómo vamos a conservar nuestras neuronas? Es al sistema inmunológico, y los hábitos saludables nuestra mejor defensa, además de las medidas preventivas físicas para distanciar al virus de nosotros. Exactamente como dice la doctora, o sea, no podemos ir cayendo en cada tendencia que se va haciendo viral, porque al final no sabemos las repercusiones que pueden tener en nuestra salud. En el caso de la alimentación, es un poco más seguro porque pues tenés que comer saludable, comer productos naturales, muy difícilmente te va a dar una sobredosis a raíz de estar comiendo pues un poquito más de ajo, un poquito más de cebolla, pero sin embargo ha sido preocupante, ¿verdad? Un poco las recetas empíricas que han salido de infusiones o combinaciones con medicamentos, que como dijo la doctora, cada cuerpo es diferente, cada caso incluso de COVID puede tener sus cosas particulares, y no hay una cosa como exacta para que cubra todo el mundo, ¿verdad? Entonces, si empezás a tomar aspirina solo porque te pareció por ahí en Instagram o en Facebook y tenía 2000 likes el post, no sabes las consecuencias que eso puede tener, ¿verdad? A largo plazo, porque primero no se toma, en teoría no deberías de tomar ningún medicamento preventivo, porque no existe nada ningún medicamento es realmente preventivo del COVID. O sea, puedes tomar todo lo que vos leas en internet y nada de eso te va a evitar de que el virus no te dé. Ni siquiera los alimentos, desgraciadamente, ningún alimento es mágico, pues ningún alimento te previene el COVID. Y segundo, si te da la enfermedad, de pronto también tienes que evaluar tu caso específico y ser bien responsable. O sea, si sos una persona que tiene problemas de diabetes, por ejemplo, no puedo estar metiéndote pastillas y cosas que leas en internet, porque no sabes el efecto que va a tener en tu azúcar, no sabes si te va a dar una hipoglicemia dormida y más bien vas a terminar teniendo una complicación, un coma diabético por haber caído en eso, y no tanto la complicación del COVID, ¿verdad? Entonces es bien importante que tratemos de ser responsables con pastillas, con medicamentos. Suplementos nutricionales es mucho más seguro porque realmente las dosis de intoxicación son muy altas, y por lo general, tipo la vitamina C, el cuerpo las puede descartar a través de la orina, por ejemplo. Pero sí, con lo que es aspirina, con lo que son antibióticos, no tomarlos a menos de que estemos seguros de que en nuestro caso el doctor nos lo recomienda, o que realmente, como dijo la doctora, ya estábamos en una terapia y la teníamos que tomar. Porque, por ejemplo, las vitaminas, por ejemplo, nosotros podemos, si sentimos que las necesitamos, porque tal vez haciendo conciencia nos damos cuenta que no comemos suficientes verduras, frutas, que probablemente los nutrientes de por ahí, de las vitaminas, nos están faltando, las podemos integrar y no tenemos tanto riesgo. Pero por el lado de las medicinas, definitivamente, incluso un ejemplo, tomar antibióticos sin necesidad de tener que tomar antibióticos, más bien te puede bajar tu sistema inmunológico, así de sencillo. Porque el antibiótico mata la flora intestinal, inclusive la buena, que viene siendo uno de los factores de protección ante cualquier enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Que si estás tomando antibióticos, citromicina o lo que sea, sin necesidad, más bien estás poniéndote en una desventaja a la hora de que realmente sí tengas que tomar inclusive el mismo antibiótico. Hasta los mismos doctores creo que lo han dicho 1000 veces, que hasta el cuerpo y las bacterias y todo sacan, ¿verdad? Evolucionan. Entonces, sí hay que tomar, hay que tener mucha responsabilidad y mucho cuidado con eso. Qué alegre que mencionaron esa parte,
porque hemos visto mucho comentario, muchos posts, muchos reportajes de diferentes médicos. Leí un reportaje del doctor Leonel Argüello, que es integrante del comité científico, donde hay una alta preocupación por la automedicación que se está dando en Nicaragua. Las personas ven como a alguien le dio el COVID ya y le dieron una receta, está utilizando esta misma receta para esa persona. Y un poco lo que dice la licenciada Abad es que puede generarle problemas. Podrían decirnos, pues, en el uso, y los más específicos son algunos antibióticos, la hidroxicloroquina y la acitromicina. ¿Cuáles pueden ser los daños que les pueden generar a la gente por un mal uso de estos medicamentos? Bueno, gracias por darnos la oportunidad de tocar este tema de los medicamentos. Yo creo que lo primero que quiero decir es que ojalá que cada persona que nos está viendo, escuchando, ya sepa a quién va a llamar, a qué médico, doctor o doctora va a llamar si tiene sintomatología COVID-19, porque no va a ir al hospital con leve. ¿Por qué estoy tocando este tema? También para agradecer a todos aquellos colegas que están al frente, en primera línea, con los casos más difíciles y algunos amigos y colegas que ya se han contagiado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La pandemia, una epidemia, un asunto de salud, es el médico, varón o mujer, quien está al frente. Prácticamente debe ser el asesor para un presidente de la República, como bien se cumple en otros países, para decirle qué debe hacer a la nación con respecto para salvar su vida. Entonces, ese es el lugar del médico, que lo estamos viendo y mucha gente ha sido solidaria. Hemos buscado la solidaridad para los equipos de protección personal que no tienen, etcétera. Ese lugar que le demos, dejémoselo al médico con respecto a los medicamentos y a las terapias. Esos medicamentos que están actualmente en el protocolo del MINSA, incluso, ¿verdad? Y que están a nivel internacional y que las sociedades médicas de Nicaragua también han hecho sus guías y que se hacen a nivel de prescripción en algunas recetas, ¿verdad? Algunos pacientes. Son medicamentos que están en experimentación. Ninguno fue inventado para matar al coronavirus. Entonces, por ejemplo, la ivermectina es un medicamento que es para parásitos, para oncocercosis y otro tipo de parásito. Y entonces, ¿y por qué lo tienen en el protocolo? Pero que bueno, en el transcurso de tantos miles que se han enfermado a nivel mundial, y se experimenta al no tener algo para tratar de salvar vidas, ¿verdad? Y se vio efecto en algunos casos que fueron publicados. Entonces, la ciencia se afloja en época de epidemia para lograr experimentar con más rapidez, aflojando el método científico, incluso porque se trata de o salvar o no salvar, ¿verdad? Y se afloja. Y después se va descubriendo conforme se usan algunos medicamentos, que es el caso que quiero específicamente hablar de la cloroquina, de hidroxicloroquina, porque ya está escrito por la OMS, que suspendió estudios que estaba haciendo, ¿verdad? Hay hospitales, el otro día en una webinar con un hospital en Florida decían, ya nosotros, eso hace 15 días ya, lo prohibimos en el hospital porque se murieron personas por complicaciones cardiovasculares por la cloroquina. Entonces, no se murió de coronavirus, sino que se murió al final de otra cosa. No sabemos si hubiera sobrevivido sin la cloroquina. Entonces, aquí se tiene en el protocolo, pero les quiero decir, para mí es un mensaje muy importante porque es el respeto al clínico, al médico clínico, que es quien realmente está enfrentando esta situación. Un médico clínico puede juzgar y usar su propio criterio de todo lo que lee días y noches con respecto a esto, sobre qué hacer él en este caso específico que él tiene enfrente, ¿verdad? Y puede decidir incluir hasta un medicamento que no está en ese protocolo por el comportamiento clínico y de laboratorio que podría ser, ¿verdad? Medios diagnósticos también, imagenología, que le dice que meta otro medicamento. Entonces, a veces hay personas en las redes sociales que se atreven a juzgar a los médicos porque esa receta que te dieron a vos no es igualita de la del otro doctor que es más famoso.
Entonces, esa es una debilidad cultural nuestra, porque cada caso es particular y por eso siempre insistimos con el dengue, con todas las enfermedades, no se esté compartiendo. Y cuando sí se puede generalizar, que también quiero hacer ese llamado para en este momento, ¿cuál es el botiquín que tenemos en la casa ahorita? ¿Tenés acetaminofén en tu casa? Cuidadito, hay una persona que nos escucha o nos vea que no tenga acetaminofén en su casa. Y tal vez es lo que sí va a necesitar y sabemos que es permisible para una medicación. ¿Tenés un termómetro? Cuidadito, alguno no tiene termómetro en la casa, no es al tanteo si tiene fiebre o no, ¿verdad? Necesitamos registrar el dato, decírselo al doctor, darle el acetaminofén, ver de cuántos miligramos la acetaminofén. A veces tienen el mismo, diferentes nombres los medicamentos, y compré de esta y de esta, dice, pero si es lo mismo a veces el nombre comercial con esta. Okay. Enfoquémonos en el rol nuestro en la casa. El rol nuestro en la casa es tener ese botiquín, olvidarse del antibiótico, olvidarse de esos otros medicamentos, ya no se diga corticoide, ¿verdad? Algún otro medicamento que oigan por ahí, que digan yo lo voy a tener por cualquier cosa. Es su doctor, su doctora quien va a decidir aplicarlo o no. Y fíjense que hay muchas personas, que antes que se usaran estos medicamentos, hablemos del inicio de la pandemia, era cuando todavía no le llamábamos pandemia, la epidemia, personas que sobrevivieron por la evolución, por la respuesta inmunológica que hubo y la evolución de la enfermedad, sin aplicar demasiados medicamentos y menos los que están en uso ahorita. Entonces dejemos que las personas sean quienes deciden los medicamentos y nosotros como ciudadanos o como potenciales pacientes cumplamos bien nuestra parte que nos corresponde. Sí, muchas gracias, doctora. Tocando ese tema que hablaron del botiquín, el botiquín de casa. Hay personas que pueden estar en estos momentos teniendo síntomas, ¿verdad? Pueden ser síntomas leves, lo cual no merece que tengan que visitar un hospital. ¿Qué recomendaciones le darían ustedes a esas personas para poder fortalecer su sistema respiratorio e inmunológico? ¿Y qué deberían de tener es que ahí lo tenía escrito, el botiquín de casa? ¿Qué deberían de tener? Y muchas gracias por haber mencionado eso. Bueno, licenciada Mae, podría hacer el botiquín y la alacena, ¿verdad? La alacena es como el alimento es tu medicina, decía Hipócrates, ¿verdad? Así es. Adelante, licenciada, abórdelo usted. ¿Qué tenemos que tener? Y de hecho, doctora, el alimento es tu medicina, tu primera medicina, por así decir. Me encantó lo que dijo sobre lo del botiquín. Realmente, ¿verdad? A veces está la gente preocupada buscando cómo comprar antibióticos y cosas que que tal vez ni van a usar y que cuestan muchísima plata y tal vez no hay un termómetro en casa o tal vez no tienen algo simple como para las náuseas, porque ya sabemos ahora que hay un montón de sintomatología del coronavirus, cosas bien básicas que no te meritan pues que vaya al médico, pues necesariamente al hospital, que podés tratar, ¿verdad? Incluso con alimentación, por ejemplo, a la gente que le da náuseas y diarrea y calentura controlable, son personas que pueden mantenerse en su casa y que a través de una dieta, digamos, blanda, ¿verdad? Que les ayuda como a manejar las náuseas. ¿Cómo manejamos las náuseas? Fácil. Las náuseas se manejan, a veces, por ejemplo, ponerle un poquito de limón a las sopitas o a los calditos, te ayuda como a tolerar un poco mejor esos sabores, que las comidas no tengan olores muy fuertes, te reducen las náuseas, que las texturas no sean muy secas o muy duras, también te permite comer un poco mejor el volumen de comida, hacer comidas pautadas a lo largo del día, no pasar mucho tiempo sin comer, permite que la persona pueda manejar mejor sus náuseas. Ahora, si hay diarrea, porque también hay casos de diarrea con el coronavirus, la persona tiene que mantenerse muy hidratada, ¿verdad? Aparte por la calentura, tienes que también mantenerte hidratado si estás yendo mucho al baño, porque esto es lo que te hace sentir peor, ¿verdad? La deshidratación, el cansancio. Entonces, tener algún suero oral puede ser una buena alternativa, ¿verdad? Tener tu suero oral, hay sueros naturales como el agua de coco, por ejemplo, que se puede utilizar también como para hidratarte un poco, sobre todo si el agua pura, el sabor no te está entrando fácilmente. Puedes ponerle un poquito de limón al agua y de esa manera el agua ya tiene otro saborcito.
algún medicamento, digamos, si andas malestar estomacal, alguna pastillita como una antiácido masticable, nada muy fuerte, y el acetaminofén exactamente para la calentura. Entonces, digamos, dentro de ese lado, tener también, o sea, si tenemos una persona enferma en casa, pero con síntomas no tan graves, pues no tan severos, entonces tener también en nuestra alacena cositas que puedan estar picando, alguna galletita soda, porque también eso también te ayuda un poco con el problema de las náuseas. Si la persona tiene poco apetito, por ejemplo, tratar de tener cositas que le cuesten menos comer, digamos, tal vez un puré de papa o con algún tipo de pollito desmenuzado, en caldillo. Es más fácil para esa persona comer 3, 4 cucharadas que tal vez si le damos algo asado, por ejemplo. Tal vez come más fácilmente unos frijolitos con un poquito de tortilla y cuajada que necesariamente tal vez un huevo porque anda con náuseas, ¿verdad? Y sin embargo ahí está comiendo su proteína en los frijoles. Entonces tratemos de tener comidas que sean las que usamos para una gripe, es normal, ¿sabes? Cosas con las que podemos hacer una sopita, que le podemos meter las verduras, licuarlas, que la persona le dé como confort en su estómago, que no le vaya a caer ni muy pesado, y si tiene náuseas no le vaya a causar vómito, y sobre todo que los mantengan hidratados. Para eso también tenemos frutas, las frutas nos hidratan, aunque no es agua, la fruta te viene también un poco a hidratar. Entonces la importancia de las meriendas también viene ahí porque te va a mantener también con mejores niveles de electrolitos en sangre inclusive. Entonces, el botiquín de alimenticio, por así decir, no de medicamentos, tiene que incluir alguna fruta que aguante su buen rato. Por ejemplo, la sandía rinde bastante y no es tan cara. Podemos tener sandía, podemos tener papaya, que también una papaya es grande, rinde bastante. Podemos tener las verduras clásicas, los granos básicos, arroz y frijoles, que realmente el arroz también cae muy bien en el estómago, sobre todo si la persona da con poco apetito, y le da bastante energía, le da calorías, que es importante porque no queremos que esa persona con el transcurso de los días baje de peso demasiado, se sienta más débil todavía. Podemos tener papas que aguantan bastante tiempo, podemos tener algún tipo de proteína blanca, como el pollo, inclusive si la persona lo tolera, el pescado, excelente opción porque son fáciles de digerir, no caen tan pesados. Y tratar de mantener preparaciones sencillas, sin mucho aceite, porque el aceite realmente es contraproducente en ambos casos, por ejemplo, en diarrea y náusea. Sí, yo realmente decíamos que esto de luchar contra el coronavirus es como una guerra, y pues no deberíamos tener muchas guerras al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces es un tiempo importante también para desarrollar, fortalecer nuestro sistema inmunológico, de estar en armonía, de estar en paz, ¿verdad? Es decir, si hemos tenido conflictos con los miembros de la familia, ¿verdad? Peleas de cónyuge que a veces son por tonterías, cuando ya lo vemos bien, ¿verdad? Cuando uno ya está encerrado en la casa y dice, no sé si voy a sobrevivir esto, empieza a reconocer más las cualidades de las otras personas y decir, ¿verdad? Y yo que me peleaba por tal cosa, ¿verdad? O padres muy groseros con sus hijos muy rebeldes, adolescentes con sus padres. Es un tiempo de tratar, acuérdense que cada crisis trae oportunidades, entonces tenemos la oportunidad de enfocarnos en la casa, en la familia, y de llevar más la fiesta en paz. Eso va a contribuir a nuestro desarrollo de nuestro sistema inmunológico, porque también nosotros necesitamos tener nuestra mente realmente sana, y nuestra mente necesita no estar pensando en muchas cosas a la vez. Entonces, si antes éramos muy hiperactivos antes del coronavirus, tratemos de hacer no demasiadas actividades en el día, sino hacer las principales actividades que significan la sobrevivencia de la familia y con la conservación de la vida. Entonces, esa parte, yo, por ejemplo, digo, hay que pensar, planear y practicar. Pensar, planear y practicar. 3 letras P. Y entonces yo el otro día estaba oyendo una música muy linda que mi esposo había puesto, él es bello para la música. Y le digo yo estaba disfrutando tanto la música que le digo, si me enfermo de coronavirus ahí en ese cuarto,
teneme un parlante porque yo quiero oír esa música si estoy enferma. Y a veces mis hijos me quedan viendo como quien dice, vos salís con unas cosas. Bueno, tengo que comprometerme con lo que hablo. Hasta la música y dejarse mimar. Si tu abuelita dice, este caldo es súper poderoso de pollo porque mi abuela también me lo daba, no sé qué, déjenselo dar porque ese afecto va ahí metido, pero de una manera maravillosa, mágica, ¿verdad? Para ayudarnos a restaurar la salud y al sistema inmunológico. Exactamente. Me encanta eso de que cada crisis es una oportunidad porque realmente desde el punto nutricional, considero que esta pandemia y esta crisis y incluso estar en este encierro, pues en la cuarentena, es una oportunidad para que como familias evalúen un poco, ¿verdad?, la alimentación que han llevado en su hogar, si hay sobrepeso y si hay problemas de salud, ¿verdad?, que son relacionados con alimentación. Es un momento muy bueno para reflexionar y darse cuenta de que no pueden seguir así, de que hay que tomar pues cartas en el asunto y hacer cambios en los estilos de vida. Si no hacemos actividad física, tratar de que ahora, pues si estás en tu casa, tener un poquito más de tiempo y transmitir el mensaje positivo incluso a los pequeños, a los niños, de comer más saludable y la importancia. O sea, este es un momento nutricionalmente también muy bueno en el sentido que como padres pueden dar un ejemplo claro a los niños de por qué es importante realmente tener hábitos de vida saludables y mantenerlos por toda la vida. Porque la verdad es que ahorita muchas familias han empezado a mejorar sus hábitos alimenticios por el miedo de la pandemia. Pero una vez que pase la pandemia, no deberíamos de perder lo ganado, ¿verdad? Los cambios. Si se empezó a introducir vegetales y frutas en la casa, no deberíamos de perderlo una vez que esto pase. Entonces, tratar de mantener esta oportunidad para crear nuevos hábitos. Así mismo, licenciada, y con eso que estaba mencionando sobre los pequeños nos llegó una pregunta. Una de las tantas preguntas que nos llegaron era dirigida directamente hacia la alimentación de los niños. Okay. Si un niño, ¿cómo lograr alimentarlo para levantarle el sistema inmunológico, sobre todo a estos niños menores de edad que son un poco quisquillosos o que tenemos problemas para que se alimenten, ¿verdad? Entonces, ¿qué consejo, qué recomendaciones nos dan? Ok. Un niño quisquilloso es mucho más difícil de trabajar que un niño gordito. Siempre lo he dicho a mi papá, porque al niño gordito pues le ajustas un par de cositas y el que es comelón es más fácil, ¿verdad? Pero el que es quisquilloso hay que enamorarlo y hay que hacer varias estrategias. Una cosa que se puede hacer con un niño quisquilloso es pues, ver un poco qué es lo que le gusta o las texturas que le gustan y meter lo que es, por ejemplo, los vegetales, tal vez en estilo como licuados o en puré o en sopa, de tal manera que no sea tampoco una batalla, ¿verdad?, campal para que ellos lo coman. Tratar de no caer en que como el niño no come, le vamos a dar comer chatarra, porque más bien le estamos haciendo un mal más bien, ¿verdad? No solamente es lo que le da, lo que no está comiendo, sino también lo que come el niño. Si el niño es quisquilloso y se le mantiene, pues como por así decir, la mismazón, por así decir, de comer ciertas cosas que no son muy buenas, nunca tampoco él va a poner de su parte a comer de todo. Entonces, una de las cosas principales es, uno, el ejemplo, que los padres coman bien. Tampoco le podemos pedir a un niño quisquilloso que coma de todo si el papá y la mamá no están comiendo de todo. Dos, tratar de incluir en la preparación de los alimentos vegetales y comidas saludables en preparaciones que para el niño sea menos difícil comerlas. Si al niño le gustan más las cosas como moguitos y puré, no es momento ahorita como para estarnos poniendo a pelear que coma sólidos, pues digamos que seamos un poco flexibles, pero que coman esas texturas, pero que sea sano. Y tres, con los niños quisquillosos se trata de que coman fraccionados en el día. Es decir, en vez de pelear por 3 tiempos de comida principales, tratemos de hacer 5 o 6 tiempos de comida que sean nutritivos todos los tiempos de comida. Si no come vegetales, pero accede a comer frutas, también ahí van las vitaminas, ¿verdad? Entonces se va compensando un poco la falta de ciertas cosas. Entonces,
es más que nada eso, pues, y tratar de no estarles metiendo chiverías y galletas todo el tiempo, con tal de que coman, porque ahí lo que estamos haciendo más bien es llenándolos de calorías vacías que realmente no le hacen ningún beneficio a su sistema inmunológico igual. Ok, muchas gracias. Y ya para finalizar, nos gustaría que le dieran un mensaje o recomendaciones a la población. Bueno, yo agradezco mucho este tiempo que nos han escuchado, nos han visto y realmente el mejor consejo es que si usted ya está haciendo lo mejor posible con las medidas de prevención del distanciamiento entre las personas, también del lavado de manos frecuente, de limpieza de superficies, todas las tareas que usted se está cuidando, que invierta tiempo en apoyar, a contribuir a que otras personas se empiecen a cuidar si no se han empezado a cuidar, o que avancen en su nivel de cuidado que tenían, porque es un tiempo de mucha alarma, de mucha alerta, de una verdadera emergencia, y no es como un terremoto que sucede en pocos segundos y después ya solo queda la destrucción y hay que restaurar. Esto es como un terremoto en cámara lenta por muchas semanas y nos hace falta mucho tiempo por delante. Entonces tratemos de influenciar en otras personas sin entrar en conflicto. A veces las personas no están listas para tomar decisiones. Hay personas que no se quedan en casa porque no están listas para enfrentar estar con su misma familia todo el tiempo. Démonos ánimo, démonos afecto y manejemos la información y la comunicación lo mejor posible para salir adelante en esta pandemia. Muchas gracias por invitarme a estar con ustedes. Igualmente, muchísimas gracias por invitarme a mí también. Y pues para concluir, solamente recalcar nuevamente que podemos tomarlo como una oportunidad, una oportunidad para reflexionar realmente sobre cómo han sido nuestros hábitos, ya sea alimenticios o hábitos de vida en general, si hacíamos ejercicio, si comíamos balanceado, y tratar de tomar este momento para invertir tiempo en nuestro hogar, para invertir tiempo en preparar alimentos más saludables, en alimentarnos, pues en alimentar mejor a toda la familia, en educarnos mejor todos en la casa, y que los cambios positivos que se logren en términos por lo menos de la alimentación y hábitos de vida, tratemos de que sean permanentes, no los veamos como parte de una crisis temporal, sino como realmente como algo que debería mantenerse para el resto de nuestras vidas. Muchas gracias a ambas. Agradecemos nuevamente su participación en Contexto. A todas las personas que nos están sintonizando, recuerden enviarnos sus dudas, comentarios y consulta a los datos que aparecerán en pantalla. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.